Esté agradecido de tener un trabajo. Esas 6 palabras no solo llegaron, me golpearon. Él no las gritó, ni siquiera usó un tono áspero. Las dijo mientras revisaba una notificación en su teléfono, apenas levantando la vista de la taza de cerámica que sostenía. Deslizó el pulgar por la pantalla, sonriendo a lo que sea que estuviera viendo, mientras yo estaba allí, sintiéndome como si estuviera hecha de vidrio delgado y quebradizo. Acababa de preguntar por la paga extra que nos habían prometido. Nuestro equipo de 27 personas había trabajado jornadas de 14 horas durante 3 meses seguidos. Nos perdimos de todo. Me perdí el día que mi sobrina comenzó a caminar. Me perdí el último fin de semana que mi abuela estuvo lo suficientemente lúcida como para reconocerme. Nos perdimos el sueño, nos perdimos la vida. Hicimos esto porque nos prometió una parte de las ganancias del gran lanzamiento, $8.000 para cada uno. Ese dinero era para pagar mi préstamo estudiantil. Para otros era el alquiler, una reparación del coche, un soplo de aire fresco después de ahogarse en facturas durante años. Ayer, envió un correo electrónico. Decía, debido a cambios imprevistos en el mercado, todos los pagos por rendimiento se retrasan indefinidamente. Hoy vi su publicación en redes sociales, una foto de una casa blanca y extensa sobre la arena. El pie de foto decía, el trabajo duro da sus frutos. El bebé número 3 es finalmente mío. Compró una tercera casa de vacaciones la misma semana que nos dijo que la empresa estaba en quiebra. Estoy agradecida, dije. Mi voz era firme, demasiado firme. Solo quería entender el cronograma. Deja de preocuparte por los cronogramas y empieza a preocuparte por tu rendimiento, dijo por fin mirándome. Los inversores vienen el próximo mes. Si esa presentación no es perfecta, nadie recibirá un pago jamás. Asentí. Me di la vuelta. Salí. No renuncié, no grité. Regresé a mi puesto de trabajo y comencé a trabajar, pero no estaba trabajando en la presentación que él creía. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé toda su vida pieza por pieza, quiero darles las gracias por dedicar su tiempo a escucharme hoy. Si alguna vez han tenido un jefe que les ha hecho sentir pequeños para que él se sienta grande, adelante, denle al botón de me gusta, y tal vez suscríbanse si quieren escuchar más historias sobre personas que reciben exactamente lo que merecen. Esto realmente me ayuda a compartir esta verdad. Mi nombre es Renie. No soy una persona ruidosa, no me gustan los conflictos, no levanto la mano en las reuniones a menos que sea necesario. En una sala llena de gente gritando para ser escuchada, yo soy generalmente la que está en la parte de atrás, tomando notas, observando cómo se mueve la gente, escuchando lo que no dicen. Soy la analista de datos senior. La mayoría de la gente piensa que mi trabajo es aburrido. Piensan que solo miro cuadrículas y hago que los gráficos se pongan verdes, pero eso no es lo que hago. Todo mi trabajo consiste en encontrar patrones en los números que otras personas pasan por alto. Busco la historia oculta dentro de las matemáticas. Un número en una página nunca es solo un número, es una decisión que alguien tomó, es una huella. Nuestro CEO, un hombre llamado Gail, olvidó eso. Gail era el tipo de hombre que pensaba que era la persona más inteligente en cualquier sala, porque generalmente era el más ruidoso. Vestía trajes que costaban más que mi primer coche. Tenía una sonrisa que podía encender y apagar como un interruptor de luz. Cuando quería algo de ti, era tu mejor amigo. Cuando terminaba contigo, eras invisible. Él pensaba que yo solo hacía gráficos bonitos para sus diapositivas, pensaba que yo era parte del mobiliario. No sabía que durante los últimos 3 años, yo había memorizado el ritmo de esta empresa. Yo sabía cuánto gastábamos en granos de café, sabía cuánto subía la factura eléctrica en julio, sabía exactamente cuántos ingresos generó el gran lanzamiento. Habíamos aplastado nuestros objetivos. No solo los cumplimos, los destruimos. La cuenta de la empresa debería haber estado desbordada. Así que cuando Gail me dijo que estuviera agradecida, algo se rompió dentro de mí. No fue un chasquido ruidoso, fue silencioso, fue el sonido de una cerradura abriéndose. Volví a mi silla. Me senté. La oficina estaba vibrando a mi alrededor. La gente estaba tecleando, hablando por teléfono, apurándose para cumplir los plazos. Mi amigo Benji se sentó frente a mí.
Tenía un aspecto terrible con ojeras que parecían moretones. Estaba comiendo un sándwich de máquina expendedora para el almuerzo porque estaba tratando de ahorrar dinero para los frenos de su hija. Contaba con esos $8.000. ¿Qué dijo?, preguntó Benji, manteniendo la voz baja. Miré a Benji. Miré el sándwich. Dijo que estemos agradecidos. Benji soltó una risa corta y amarga. Claro. Agradecido. Estoy agradecido de no poder pagar mi factura de calefacción el próximo mes. No te preocupes, le dije. Y por primera vez en mi vida, no lo estaba diciendo solo por ser amable. Voy a arreglarlo. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? Solo haz tu trabajo, Benji. Mantén la cabeza baja. Déjame manejar los números. Durante las siguientes 4 semanas, fui la empleada perfecta. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde. Le traía a Gail su café con pedido específico, solo con 2 azúcares, sin tapa, todas las mañanas. Sonreía cuando hacía bromas sobre recortar grasa, durante nuestras reuniones semanales de pie. Lo observé pavonearse por la oficina. Caminaba por los pasillos, mostrando fotos de la cocina de la nueva casa de playa a otros ejecutivos. Podía oírlo presumir de la piedra importada que usó para las encimeras. Tardaron 3 meses en enviar este mármol desde Italia, le dijo al vicepresidente de ventas, riendo. Costó una fortuna, pero mira esa veta. Valió cada centavo. Yo me sentaba a 3 filas de distancia, tecleando. No levantaba la vista, solo escuchaba. Todas las noches después de que los limpiadores se habían ido, cuando las luces generales se atenuaban a su modo de ahorro de energía, me ponía a trabajar. No estaba buscando dinero robado. Gail era demasiado inteligente para robar directamente. No transferiría dinero en efectivo de la cuenta de la empresa a su propio banco personal, ya que eso deja un rastro que un auditor novato podría encontrar. Él no era estúpido. Era arrogante pero no estúpido. Estaba buscando dónde habían ido las ganancias. Es una ecuación simple, ingresos menos gastos es igual a ganancias. Tuvimos los ingresos. Si la ganancia no estaba allí, y no estaba en el fondo de bonificaciones, y no estaba en los ahorros de la empresa, entonces los gastos tenían que estar inflados. El dinero tenía que estar saliendo del edificio disfrazado de costo empresarial. Comencé con las cosas obvias, presupuestos de viaje, cenas con clientes, pero eran normales, altos, pero dentro de los límites permitidos. Luego abrí la carpeta de gastos operacionales. Aquí es donde las empresas entierran las cosas. Es el cajón desastre de la contabilidad. Miles de líneas de datos, suscripciones de software, honorarios de consultoría, mantenimiento de servidores, suministros de oficina. Está diseñado para ser aburrido, está diseñado para que se te ponga la mirada vidriosa y dejes de buscar. Yo no dejé de buscar. Filtré los datos por fecha. Busqué cualquier cosa nueva que hubiera comenzado en los últimos 90 días, la línea de tiempo exacta de nuestro gran proyecto. Encontré una nueva categoría, adquisición e investigación de clientes. Sonaba legítimo. Necesitas gastar dinero para conseguir nuevos clientes. Necesitas investigar para saber dónde vender. Pero los montos eran extraños. Por lo general, los gastos de investigación son pequeños y frecuentes, $50 por una herramienta de encuesta, $500 por un grupo focal. Estas entradas eran masivas. Números redondos, $15.000 el 2 de septiembre, $22.500 el 15 de septiembre, $40.000 el 30 de septiembre. Y el nombre del proveedor era igual de vago, CMR Solutions. Busqué en nuestra base de datos interna de proveedores. Sin nombre de contacto, sin número de teléfono, solo una dirección de facturación en un parque de oficinas genérico, en un estado diferente. Investigación, susurré para mí misma en la oficina vacía. Era un lugar brillante para ocultar dinero. La investigación es imposible de probar o refutar fácilmente. Puedes gastar miles en pruebas de mercado, y nadie pide un recibo físico, porque no puedes sostener una prueba de mercado en la mano. Puedes afirmar que pagaste a un consultor por estrategia, ¿y quién puede decir que el consejo no valía $50.000? Pero yo soy una cazadora de patrones y vi un patrón. Extraje los registros.
Hice coincidir las fechas de las facturas con las fechas de los viajes de negocios de Gail. El 2 de septiembre, el día en que se pagó la factura de $15.000, Gail no estaba en la oficina. Su calendario decía, reunión con cliente Costa Oeste. Revisé el extracto de su tarjeta de crédito de la empresa, al que tenía acceso para la presentación de informes de gastos. El 2 de septiembre no se estaba reuniendo con un cliente. Alquiló un descapotable de lujo en Florida, gastó $400 en un restaurante de mariscos en Sarasota. Sarasota. Volví a la foto de Instagram que había publicado, la de la Casa Blanca. Hice zoom. La casa era hermosa, moderna, de líneas limpias, justo sobre la arena, pero yo no estaba mirando la casa. Estaba mirando el reflejo en la puerta de vidrio. En el reflejo se podía ver una señal de tráfico. Estaba borrosa, invertida y era diminuta. La mayoría de la gente ni siquiera lo notaría. Tomé una captura de pantalla. La abrí en mi software de edición. Volteé la imagen, la agudicé, aumenté el contraste. OCEANBLV de Ocean Boulevard. Abrí un mapa de Sarasota, Florida. Escribí Ocean Boulevard. Corría justo a lo largo de la playa. Ahora tenía una ubicación y tenía los pagos sospechosos a CMR Solutions. CMR, Coastal Market Research, investigación de mercado costero, o quizás Coastal Management Realty, bienes raíces de gestión costera. La tensión en mi pecho crecía cada día. Sentía que estaba cargando una granada con la espoleta quitada, solo sujetando la palanca con el pulgar. Un desliz, una mirada equivocada, y todo estallaría. Si Gail me atrapaba mirando estos archivos, sería despedida por acceso no autorizado antes de que pudiera probar nada. Él lo distorsionaría. Diría que yo era incompetente, o una loca, o una ladrona. Necesitaba pruebas sólidas, el tipo de prueba que no necesita una explicación. Necesitaba vincular CMR Solutions directamente a la casa. Fui al sitio web de la oficina del secretario del condado de Sarasota. Los registros públicos son algo hermoso. Si compras una casa, la escritura es pública. La hipoteca es pública. Busqué el nombre de Gail. Nada. Busqué el nombre de la empresa. Nada. Inteligente. Lo puso en un fideicomiso o una LLC para ocultar su nombre. Así que busqué por dirección. Escaneé el mapa de Ocean Boulevard hasta que encontré la línea del tejado que coincidía con la foto, 4401. Extraje la escritura de 4401 Ocean Boulevard. El propietario figuraba como Blue Horizon Trust, fideicomiso Horizonte Azul. Sentí un momento de pánico. Un fideicomiso es un callejón sin salida. No puedes ver quién posee un fideicomiso fácilmente. Había chocado contra una pared. Luego miré los documentos hipotecarios registrados el mismo día. Allí, en la línea de firma del prestatario, había un garabato que yo había visto miles de veces en aprobaciones de gastos y tarjetas de cumpleaños, Gail, y debajo de su firma, el cargo listado para el prestatario, gerente, fideicomiso Horizonte Azul. Lo tenía, pero necesitaba vincular el dinero. Miré el pago inicial listado en el estado de cuenta de cierre. Era un número enorme, $216.000. Volví a mi hoja de cálculo de adquisición de clientes. Resalté todos los pagos realizados a CMR Solutions en los últimos 3 meses. Los sumé. El total ascendió a $216.000, exactamente hasta el último centavo. Ni siquiera intentó mezclar los fondos. Simplemente canalizó la cantidad exacta que necesitaba para su pago inicial fuera de la empresa, lo etiquetó como investigación, y lo transfirió a una empresa fantasma que pagó por su casa. Nos robó las bonificaciones. Robó las ganancias por las que nos habíamos esforzado tanto y las usó para comprar una casa en la playa mientras nos decía que estuviéramos agradecidos de no estar desempleados. Me recosté en mi silla. Eran las 11:30 de la noche de un jueves. La oficina estaba en silencio, pero mis oídos me pitaban. Guardé todo o hice copias, las respaldé en una memoria USB. Las respaldé en una cuenta personal en la nube. Luego esperé. La reunión de inversores era en 2 días. Esta reunión era el evento más grande del año. Los inversores no eran solo bancos, eran la junta directiva,
las personas que realmente poseían la empresa, las personas que podían contratar y despedir al CEO. Estaban volando desde Nueva York, Londres y Tokio. Venían a escuchar sobre el gran lanzamiento. Venían a ver porque los ingresos eran altos, pero el efectivo disponible era tan bajo. Gail tenía una historia lista para ellos. Yo había visto su presentación de diapositivas. Estaba llena de frases de moda, reinversión estratégica, endurecimiento de infraestructura, ciclos de crecimiento a largo plazo. Iba a decirles que la ganancia se había ido porque él la había reinvertido sabiamente de nuevo en la empresa para hacerla más fuerte. Iba a mentirles en la cara, justo como nos mintió a nosotros. La mañana de la reunión, la atmósfera en la oficina era eléctrica, pero en el mal sentido. Todos estaban nerviosos. Gail le gritaba órdenes a su asistente. ¿Dónde está la presentación actualizada?, gritó con su voz resonando por el pasillo. Necesito que el tamaño de la fuente sea más grande en la diapositiva de ingresos. Necesitan ver la victoria, no el costo. Pasé junto a él para buscar agua. Ni siquiera me vio, yo era solo un fantasma en la máquina. Oye, espetó, señalándome con un dedo sin mirar mi cara. Tú, chica de datos. Me detuve. Sí, Gail. Asegúrate de que el control remoto del proyector tenga pilas nuevas. No quiero ningún problema técnico hoy. Si esa pantalla se pone negra, estás fuera. ¿Entiendes? Entiendo, dije. Lo comprobé yo misma. Funciona perfectamente. Bien. Ahora, quítate de en medio. Caminé hacia la sala de conferencias. Era la grande, la que tenía paredes de vidrio que daban a la ciudad. La larga superficie ovalada en el centro estaba pulida hasta brillar como un espejo. 12 pesadas sillas de cuero estaban dispuestas perfectamente. Fui a la terminal de control en la esquina. Esta era mi estación. Yo era la que hacía clic en siguiente diapositiva. Yo era la que controlaba lo que veía la sala. Cargué la presentación de Gail, actualización de inversores Q4 final V3, PPTX. Luego inserté mi memoria USB. No reemplacé su archivo. Eso sería demasiado obvio. Él notaría que la primera diapositiva estaba mal y me detendría. En su lugar, abrí su presentación y fui a la sección más importante, la sección donde explica los gastos, la diapositiva titulada Reinversión estratégica en investigación de mercado. En su versión, la diapositiva tenía un hermoso y vago gráfico de barras que mostraba el potencial de crecimiento subiendo y hacia la derecha. Eliminé el gráfico. Lo reemplacé con una imagen de pantalla dividida que había construido la noche anterior. A la izquierda, la factura escaneada de $216.000 para CMR Solutions. A la derecha, escritura pública de la Casa de la Playa que mostraba un pago inicial de $216.000 firmado por Gail. Agregué una diapositiva más después de eso, un gráfico de líneas simple que titulé El fondo de bonificaciones retrasado versus el pago inicial de la Casa de Playa. Las líneas se superponían perfectamente. Guardé el archivo. Saqué mi memoria USB. El arma estaba cargada. La gente comenzó a entrar. Estos no eran los gerentes normales, estos eran los peces gordos. Hombres y mujeres con trajes que parecían armaduras. Llevaban bolígrafos caros y cuadernos de cuero. No sonreían. Tomaron asiento. El aire en la sala se sentía tenue, reciclado y frío. Gail entró último. Parecía un rey. Tenía un corte de pelo fresco, su traje era azul marino, afilado y hecho a medida. Estrechó la mano de la presidenta de la Junta, una mujer aterradora llamada Eleanor, conocida por despedir ejecutivos durante el almuerzo. Gail, dijo Eleanor con la voz seca. Estamos ansiosos por ver estos números. Los informes enviados con antelación eran densos. Queremos claridad. Claridad es exactamente lo que tengo para usted hoy, Eleanor, dijo Gail, radiante. Caminó hacia el frente de la sala. Se paró en el podio. Me miró en la esquina. Dio un rápido y despectivo asentimiento. Presioné la tecla. Apareció la diapositiva del título. Bienvenidos a todos, comenzó Gail. Era bueno. Tenía que admitirlo.
Era pulcro. Habló sobre el desafiante clima económico. Habló sobre el valor del equipo, el equipo al que le dijo que estuviera agradecido. Habló sobre su visión para el futuro. Hemos tenido un trimestre ajustado, dijo practicando la mentira que nos había dicho. Tuvimos que tomar decisiones difíciles. Tuvimos que retrasar los incentivos del personal para priorizar la infraestructura, para priorizar el crecimiento. Me duele profundamente pedirle a mi equipo que espere, pero un líder hace lo que es mejor para el barco, no para los marineros. Vi a Benji caminando por la pared de vidrio afuera. Llevaba una pila de cajas con aspecto exhausto. Gail ni siquiera sabía el nombre de Benji. Siguiente diapositiva, ordenó Gail. Presioné la tecla. Los números de ingresos aparecieron. Fuertes e impresionantes. Como pueden ver, nuestros ingresos brutos son excelentes, dijo Gail, señalando el rectángulo brillante detrás de él. Pero los márgenes son ajustados. Estamos librando una guerra por el talento, una guerra por la cuota de mercado, hizo una pausa para hacer efecto. Pareció grave. Es por eso, continuó, que tomamos una decisión audaz este trimestre. Decidimos invertir fuertemente en adquisición de clientes de alto nivel. Gastamos una porción significativa de nuestra liquidez en un proyecto de investigación que abrirá los territorios del sur. Fue caro, sí, pero necesario. Eleanor se inclinó hacia adelante. Esta investigación, dijo. ¿Absorbió todo el fondo de bonificaciones? Lo hizo, dijo Gail, asintiendo solemnemente. Y más. Pero los datos que obtuvimos son un cambio de juego. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro frenético en una jaula. Mis palmas estaban húmedas. Esto era todo. No había vuelta atrás. Si hacía esto, sería despedida. Podrían demandarme. Quizás nunca volvería a trabajar en esta industria. Pero luego miré los zapatos de Gail, de cuero italiano brillante. Pensé en su bebé número 3. Pensé en el sándwich de Benji. Pensé en las 6 palabras, esté agradecido de tener un trabajo. Muéstreles las proyecciones, dijo Gail, dándole la espalda a la pantalla para mirar a los inversores. Siguiente diapositiva. No miré la pantalla. Miré a Eleanor. Presioné la tecla. La sala no jadeó, se quedó completamente inmóvil, el tipo de quietud que ocurre justo antes de que estalle una tormenta, cuando la presión del aire cae tanto que te pitan los oídos. Gail no lo vio al principio. Estaba mirando a los inversores, esperando que asintieran, esperando que quedaran impresionados por su gráfico falso. En cambio, vio cómo sus expresiones cambiaban. Las cejas de Eleanor se dispararon, su boca se abrió ligeramente. El hombre a su lado entrecerró los ojos, luego se puso las gafas y se inclinó más. Gail siguió hablando. Este gasto, continuó señalando ciegamente la pantalla detrás de él, fue absolutamente vital para nuestra expansión. Las métricas, se interrumpió. Se dio cuenta de que nadie lo estaba mirando a él. Estaban mirando más allá de él, a la pared. Las métricas, intentó de nuevo con un poco de incertidumbre deslizándose en su voz suave. Gail, dijo Eleanor. Su voz ya no era seca, era peligrosamente suave. ¿Qué es esto? Es la proyección para el Q1, dijo Gail. Se giró para señalar el gráfico. Vi cómo el color se drenaba de su rostro. No sucedió de golpe, fue como ver la pintura secarse, una lenta y gris realización. Se congeló. Su mano seguía levantada en el aire señalando. No estaba señalando una curva de crecimiento, estaba señalando su propia firma en una escritura hipotecaria. En el lado izquierdo de la pantalla, la factura ACMR Solutions por $216.000 estaba ampliada lo suficiente para que todos pudieran leer la letra pequeña. En el lado derecho, la escritura de la casa en Ocean Boulevard, resaltada en amarillo brillante por mí, tenía la cantidad de dinero coincidente, $216.000. Yo, comenzó Gail. Parpadeó. Miró a la pantalla, luego a mí, y luego de vuelta a la pantalla. Esta es la diapositiva equivocada. ¿Lo es?, preguntó Eleanor. Se puso de pie.
No era alta, pero en ese momento parecía medir 3 metros. Porque las fechas parecen coincidir perfectamente, Guy. 14 de octubre para el retiro. 15 de octubre para la compra. Esto es un fallo técnico, tartamudeó Guy. Estaba sudando ahora, podía ver el brillo en su frente. El archivo debe estar corrupto. Soporte técnico. ¿Dónde está soporte técnico? Miró a la pared. Me miró a mí. Sus ojos estaban abiertos, frenéticos. Arréglalo, me siseó. Apágalo. No me moví. Me senté en mi estación, con las manos cruzadas en mi regazo. Los números no están corruptos, Gail, dije. Mi voz sonó extraña a mis propios oídos. No era la voz de la analista de datos silenciosa, era la voz de alguien que había terminado. ¿Qué? Espetó. Los archivos que están mirando son los informes de gastos sin procesar, cotejados con los registros públicos de bienes raíces, dije, hablando claramente para que todos pudieran escuchar. El presupuesto de investigación no fue para la adquisición de clientes. Fue a una compañía de títulos en Sarasota. Tú, Gail dio un paso hacia mí. Tú, pequeña. Siéntese, Gail, ordenó Eleanor. Él se detuvo. Miró hacia la puerta como si pensara en correr. No me detuve allí, dije. Presioné la siguiente tecla. La diapositiva cambió. Ahora mostraba el gráfico, el fondo de bonificaciones retrasado versus la urgente renovación de la cocina de mármol. Había cotejado las facturas que presentó por reparaciones de oficina, $14,000, con la foto de su Instagram público que mostraba sus nuevas encimeras de mármol. Las marcas de tiempo eran idénticas. Él facturó a la compañía por reparaciones de oficina, expliqué a la sala, pero no se ha realizado ninguna reparación. El baño del tercer piso ha estado goteando durante 6 meses, pero la cocina de Gail en su nueva casa de playa obtuvo una mejora muy costosa la semana pasada. La sala estalló. Esto es absurdo, gritó Gail, tratando de recuperar el control. Ella es una empleada descontenta. Lo está inventando. Estos son deepfakes. Envié el paquete completo por correo electrónico a los miembros de la Junta hace 5 minutos, dije con calma. Incluye los ID de las transferencias bancarias, los registros de verificación del proveedor y los metadatos de sus cargas. Está todo allí. Eleanor revisó su tableta. Se desplazó durante unos segundos. La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral, excepto por la respiración agitada de Guy. Ella lo miró. Se quitó las gafas. Seguridad, dijo no gritando, sino proyectando su voz hacia el pasillo. 2 guardias uniformados ya estaban parados junto a la puerta. Les había avisado de que podría haber un disturbio. Entraron. Acompáñenlo a salir, dijo Eleanor. Ella ya ni siquiera miraba a Guy. Miró la pantalla. Miró la evidencia de su codicia. No pueden hacer esto, gritó Guy. Su máscara pulcra se había ido. Se veía feo con la cara roja y desesperado. Yo construí esta compañía. Me gané ese dinero. Ellos no son nada. Son solo engranajes. Señaló hacia mí. Estás despedida. ¿Me oyes? Estás acabada. De hecho, dijo Eleanor. Lo está usted. Los guardias tomaron a Gail por los brazos. Trató de zafarse, pero fueron firmes. Lo sacaron de la sala de conferencias. No pudo empacar una caja, no pudo despedirse. Seguridad lo hizo caminar junto a nuestros escritorios, junto a las 27 personas a las que les había dicho que estuvieran agradecidas. Observé a través de la pared de vidrio. Vi a Benji levantarse. Vi a los demás levantarse. Vieron cómo lo arrastraban. Gail miró el suelo todo el tiempo. No podía sostenerles la mirada. Me senté sola en la esquina de la sala de conferencias. Los inversores estaban hablando entre ellos. Susurros urgentes, llamadas telefónicas. Eleanor se volvió hacia mí. Parecía cansada. Me miró durante un largo rato. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Renie, dije. Bueno, Renie, dijo, has causado un gran desorden hoy.
Tragué con dificultad. Estaba lista. Sabía que este era el final de mi trabajo. No humillas al CEO y te quedas. Incluso si tienes razón, altera la jerarquía. Lo sé, dije. Empacaré mis cosas. Espera, dijo. Caminó hacia la terminal de control. Miró la imagen de pantalla dividida de la casa una última vez. ¿Encontraste esto enterrado en los registros operativos?, preguntó. Sí. ¿Y lo vinculaste a los registros públicos tú misma? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? 3 semanas de noches. Ella asintió. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó sus labios. Pagamos una fortuna a los auditores para que encuentren cosas como esta, dijo. Y ellos lo pasaron por alto. Tú no. Sacó un cuaderno de su bolso. Escribió algo. Vuelve a tu escritorio, Renie. No empaques nada todavía. Tenemos mucho que discutir. Caminé de regreso a mi escritorio. La alfombra se sentía más suave bajo mis pies. El zumbido del aire acondicionado ya no sonaba como una máquina, sonaba como la respiración que regresa a un cuerpo que la había estado conteniendo durante demasiado tiempo. La oficina estaba extrañamente silenciosa, pero no el tipo de silencio aterrador. Era el tipo de silencio donde todos esperan la señal de que es seguro moverse. Benji estaba parado en su escritorio. Sostenía una grapadora, pero no estaba grapando nada. Solo la agarraba con los nudillos blancos. Renie susurró. Vía seguridad. Me senté en mi silla. Ajusté mi monitor. Puse mi mano en el ratón. Se fue Benji, dije. ¿Se fue por el día? Se fue para siempre. Soltó la grapadora. Hizo un fuerte golpe en el escritorio laminado. ¿Qué hiciste? Solo les mostré los recibos, dije. Les mostré el costo de la vista. Durante las siguientes 6 horas, nadie trabajó realmente. Fingimos hacerlo. Movimos ventanas en nuestras pantallas. Respondimos correos electrónicos con frases cortas. Pero en realidad, todos estábamos mirando la oficina de la esquina. Las persianas estaban corridas. Podíamos ver sombras moviéndose dentro. La junta directiva Eleanor, estaban allí diseccionando los restos del imperio de Guy. A las 4 de la tarde se envió un correo electrónico a toda la empresa. Asunto: actualización de liderazgo de la junta directiva. Con efecto inmediato, Gail redactado ha sido relevado de sus funciones como CEO. Eleanor Vance asumirá el cargo de CEO interina. Pedimos su paciencia mientras llevamos a cabo una exhaustiva revisión interna. Las operaciones comerciales continuarán con normalidad. Normalidad comercial, leyó Benji en voz alta. Se dejó caer en su silla. Eso significa que se quedan con el dinero, Renie. Revisión interna es jerga corporativa para vamos a encontrar una manera de quedarnos con cada centavo para cubrir nuestras pérdidas. Sentí una punzada fría en el estómago. Benji solía tener razón en estas cosas. Los inversores estaban enojados por el fraude, sí, pero también eran codiciosos. Acababan de perder $250,000 en efectivo. No iban a repartir cheques para nosotros por la bondad de su corazón. No, si puedo evitarlo, dije. A la mañana siguiente llegaron los trajes. No eran los inversores esta vez. Estos eran los contadores forenses, los auditores. Vestían trajes grises y llevaban maletines que parecían contener kits de desactivación de bombas. Marcharon a la sala de conferencias, la misma sala donde yo había destruido la carrera de Gail hacía menos de 24 horas, y establecieron una sala de guerra. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de mi escritorio. Renie, soy Eleanor. Por favor, ven a la sala de conferencias. Me levanté. Benji me agarró la muñeca. Ten cuidado, dijo. Podrían estar buscando un chivo expiatorio. Accediste a esos archivos sin permiso. Lo sé, dije. Entré en la sala de conferencias. La mesa estaba cubierta de papeles. La pantalla donde había proyectado la escritura ahora mostraba un complejo diagrama de flujo de cuentas bancarias. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa.
Parecía cansada. Sus gafas colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Ella es Renie, dijo Eleanor a la sala de trajes grises. Es la que encontró la fuga. El auditor principal, un hombre con un bigote que parecía un cepillo de cerdas, me miró por encima de las gafas. Tienes una forma única de organizar los datos, señorita. Busco la historia, dije. Bueno, dijo Eleanor, la historia no ha terminado. Tenemos un problema. Deslizó un trozo de papel hacia mí. Despedimos a Gail, dijo. Pero el dinero se ha ido. Lo movió a ese fideicomiso Blue Horizon para comprar la casa. El fideicomiso es una entidad legal separada. Nuestros abogados dicen que podría llevar años demandar al fideicomiso y recuperar los fondos. Para entonces los honorarios legales se habrán comido todo. Me miró y por primera vez vi vulnerabilidad en su rostro. Los inversores están entrando en pánico, Renie. Quieren reducir costos para compensar la pérdida. Están hablando de despidos. Están hablando de recortar el equipo a la mitad, al 50%. Mi corazón se detuvo. Había logrado que despidieran a Gail, pero al hacerlo podría haber provocado que la mitad de mis amigos fueran despedidos también. Si el dinero estaba encerrado en una caja legal, la compañía seguía en quiebra. Gail seguía ganando. Perdería su trabajo, claro, pero se quedaría con la casa y nosotros perderíamos nuestros medios de vida. Tiene que haber una manera, dije. Un fideicomiso solo está seguro si está totalmente separado del individuo. Si mezcló su vida personal con el fideicomiso, podemos perforar el velo. Podemos reclamar los activos de inmediato. Hemos buscado, dijo el auditor, golpeando su bolígrafo. El papeleo está limpio. Fue cuidadoso. No fue cuidadoso, dije. Fue arrogante. Hay una diferencia. Miré el diagrama de flujo en la pantalla. Déjenme ayudar, dije. Denme acceso a todo, no solo a los informes de gastos. Dame sus archivos de correo electrónico de la empresa, dame los metadatos de las sincronizaciones de su teléfono, dame los registros del servidor. Eleanor miró al auditor. El auditor se encogió de hombros. Cobramos $400 por hora, señora. Si ella quiere hacer el trabajo pesado gratis, déjela. Eleanor me miró de nuevo. Tienes 24 horas, Renie. Después de eso, tengo que presentar los recortes presupuestarios a la Junta. 24 horas para salvar 27 trabajos. No fui a casa esa noche. Me senté en la sala de conferencias rodeada por los trajes grises que finalmente empacaron y se fueron a sus hoteles a las 6 de la tarde. Me dejaron sola con las pantallas brillantes. Revisé todo. Leí miles de correos electrónicos. La mayoría eran aburridos, aprobaciones de copias de marketing, quejas sobre la máquina de café. Estaba buscando una grieta en la armadura. Necesitaba encontrar una instancia en la que Gail usara el fideicomiso Blue Horizon para algo personal que no fuera la casa, algo pequeño, algo estúpido. Si podía probar que trató el fideicomiso como su billetera personal, los abogados podrían disolverlo y embargar la casa instantáneamente. Eran las 3 de la mañana cuando lo encontré. No estaba en una hoja de cálculo, estaba en una carpeta de elementos eliminados en su correo electrónico. Gail había reenviado un correo electrónico de su esposa a su dirección de trabajo. El asunto era entrenamiento de cachorros. Habían comprado un perro de raza pura, un Golden Retriever. Abrí el archivo adjunto. Era una factura de un criador de perros de alta gama en Kentucky. El costo era de $4.500. Miré el método de pago en la factura. No era una tarjeta de crédito, era una transferencia bancaria directa. El número de cuenta del remitente terminaba en 8.892. Cambié frenéticamente de ventana a la lista de cuentas del auditor. Escaneé la lista buscando 8.892. Ahí estaba. Cuenta 8.892. Fondo operativo del fideicomiso Horizonte Azul. Me reí. Fue un sonido seco y áspero en la habitación vacía. Había utilizado la empresa fantasma, la empresa destinada a ocultar sus millones robados, para comprar un perro porque era un arrogante. Porque pensó que el dinero era suyo.
Porque no se molestó en cambiar de cuentas bancarias. Imprimí el correo electrónico. Imprimí la factura. Imprimí el registro bancario. Los grapé juntos. Apoyé la cabeza en la mesa fría de caoba y me quedé dormida. Me desperté con olor a café. Eleanor estaba parada sobre mí. Eran las 7 de la mañana. Colocó una taza de la sala de descanso junto a mi mano. Estás babeando sobre las proyecciones trimestrales, dijo suavemente. Me incorporé limpiándome la boca. Agarré el paquete grapado. Lo tengo, dije. Deslicé los papeles hacia ella. Ella los leyó. Los leyó de nuevo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un tiburón. Usó el fideicomiso corporativo para comprar una mascota, susurró. Ese idiota. Perfora el velo, dije. El fideicomiso no es una entidad separada. Es su alcancía. Los activos no están protegidos. No, dijo. Ciertamente no lo están. Sacó su teléfono. No llamó a los auditores. Llamó al asesor legal principal de la empresa. Harold, soy Eleanor. Despierta. Lo tenemos. Prepara la orden de embargo. Vamos a tomar la casa. Las siguientes 2 semanas fueron borrosas, pero del tipo bueno. La noticia se supo un martes. Los abogados de la compañía habían presentado un requerimiento judicial de emergencia. Gracias a la evidencia que encontré en la factura del perro, el juez dictaminó que los activos de Gail eran juego limpio. El dinero de la investigación fue recuperado. La casa de playa fue embargada por la compañía como garantía para pagar los fondos robados. Gail intentó luchar. Escuchamos rumores de que estaba llamando a los miembros de la junta, llorando, amenazando, rogando. Afirmó que fue un error. Afirmó que el perro era para la seguridad de la oficina. Nadie escuchó. El cartel de Se vende apareció en la casa en Ocean Boulevard 3 días después, pero el ambiente en la oficina seguía tenso. Sabíamos que el dinero estaba volviendo a la empresa, pero no sabíamos si vendría a nosotros. La revisión interna seguía en curso. Benji estaba perdiendo la esperanza. Se lo van a quedar, Renie, decía todos los días a la hora del almuerzo. Van a decir que lo necesitan para estabilizar el precio de las acciones. No dije nada. Solo seguí haciendo mi trabajo. Seguí analizando los datos. 2 días después, la asistente de Eleanor vino a mi escritorio. Ella quiere verte. La oficina se quedó quieta. Todos me vieron levantarme. Sabían que había estado trabajando con los auditores. Sabían que yo era la que había apretado el gatillo, pero todavía no sabían si yo era la heroína o la villana. Entré en la oficina del CEO. Eleanor estaba sentada detrás del escritorio, el viejo escritorio de Guy. Había quitado todos sus adornos. El escritorio estaba limpio. Siéntate, Renie. Me senté. Parecía cansada, pero amable. No perdió el tiempo. No podemos mantenerte en tu puesto actual, dijo. Mi estómago dio un vuelco. Me lo había esperado, en cierto modo. Había alterado el orden. Sabía demasiado. Sería complicado, continuó. Dada la violación de protocolo, hackeaste archivos de la empresa. Accediste a datos privados. Técnicamente es un delito que merece el despido. Asentí. Sentí lágrimas picándome los párpados, pero me negué a dejarlas caer. Entiendo. Empacaré mis cosas. Sin embargo, dijo subiendo ligeramente la voz. Me detuve. Necesitamos a alguien que entienda nuestras fugas financieras mejor que nuestros auditores. Necesitamos a alguien que pueda detectar una mentira en una hoja de cálculo a kilómetros de distancia. Recogió una carpeta. Estamos creando un nuevo puesto, directora de cumplimiento interno. Reportarías directamente a la Junta. Sin mandos intermedios. Tu trabajo es asegurarte de que nadie, ni siquiera el CEO, nos mienta nunca más. Deslizó la carpeta por el escritorio. Dentro había un contrato. El salario era el doble de lo que estaba ganando ahora.
Y esto, dijo deslizando un grueso sobre blanco por la madera pulida, es para el equipo. Miré el sobre. ¿Qué es? Ábrelo. Abrí la solapa. Dentro había una pila de cheques. La casa entró en custodia ayer, dijo Eleanor. Un comprador en efectivo. Recuperamos la cantidad total más los daños. Saqué el primer cheque. Estaba a nombre de Benji. La cantidad no era de $8.000, era de $12.000. Agregamos intereses, dijo Eleanor con los ojos brillando. Y una bonificación por dificultad debido al retraso. Puedes distribuirlos. Salí de esa oficina sintiendo que flotaba. No caminé, me deslicé. Fui directamente a la sala común. Me paré en el centro de la habitación. 27 caras se giraron hacia mí. Parecían asustadas. Pensaron que me estaba sacando seguridad. Levanté el sobre. Él nos dijo que estuviéramos agradecidos, dije. Mi voz era fuerte esta vez. Quería que todos escucharan. Nos dijo que estuviéramos agradecidos de tener trabajo. Abrí el sobre de un tirón. Bueno, dije entregándole el primer cheque a Benji. Creo que deberíamos estar agradecidos. Agradecidos de que comprara esa casa, para que pudiéramos venderla. Benji miró el cheque. Miró el número. Se dejó caer en su silla y se cubrió la cara con las manos. Vi sus hombros temblar. Repartí todos y cada uno de los cheques. Hubo gritos. Hubo abrazos. La gente estaba llorando. Un tipo de marketing saltó sobre su escritorio. Fue un caos. Fue hermoso. Esa noche me quedé hasta tarde una última vez, no para trabajar, solo para limpiar mi viejo escritorio antes de mudarme a mi nueva oficina. Caminé hacia la ventana. Miré las luces de la ciudad. Pensé en las 6 palabras que lo iniciaron todo. Esté agradecido de tener un trabajo. Saqué mi teléfono. Apareció una notificación. Era una alerta de CEO que había configurado semanas atrás, cuando lo estaba cazando. Caída de precio, 4401 Ocean Boulevard Sarasota FL. Estado, vendido. Precio de venta, $1.800.000. Toqué la notificación. La lista se actualizó. Mostraba las fotos de la casa, las hermosas paredes blancas, la vista de la arena y la cocina. La cocina con las encimeras de mármol italiano importado de las que se había jactado. Las encimeras que costaron más que mi coche. Hice zoom en la foto. Eran hermosas. Y ahora pagaron los frenos de la hija de Benji. Pagaron mis préstamos estudiantiles. Pagaron la luna de miel que nuestra recepcionista había cancelado. Gail había querido un legado. Quería un monumento a su éxito. Lo consiguió. Nosotros éramos su legado. Cada vez que pagábamos una factura, cada vez que tomábamos un soplo de aire fresco. Cada vez que sonreíamos en el trabajo, estábamos gastando su dinero. Deslicé la notificación. Puse mi teléfono en el bolsillo. Agarré mi bolso. Apagué la luz. Gracias, Gail, susurré en la habitación oscura. Luego salí y no miré atrás.